En el 2015 fui invitado por Julio Camacho Aguilera y su esposa a visitar la finca de Las Catalinas, en el lugar donde estaba la casa de Lina Ruz. Y al retorno me pongo de acuerdo con José Félix Ramírez y con Pedro Regalado Linares Ramos para escribir una obra sobre Fidel en Vuelta Abajo. De esta forma, en el año 2016 ve la luz este libro, Fidel en Vuelta Abajo, que es un pequeño aporte que hacemos a partir de las experiencias de Fidel a lo largo de su vida desde 1959, incluso desde antes de 1959. Al triunfo de la revolución, Fidel tenía muy claro cuáles eran los objetivos de él como líder para desarrollar en lo social, en lo económico y en lo político a nuestro país. Y una de las primeras acciones que él acomete estuvo relacionado ante todo con la justicia social, en contra del racismo, al abrir las playas para todos los cubanos, al crear la reforma agraria que le dio la tierra a quien la trabajaba, a expropiar a las grandes compañías que habían explotado este país económicamente y no dejaba los recursos que debía dejar para que este país se desarrollara. Y poco a poco todas estas ideas se fueron uniendo y hubo una figura que jugó un papel importante en estos primeros años en una visión geográfica de Fidel, el doctor Antonio Núñez Jiménez, quien es nombrado como el que dirigía directamente el INRA, en este caso el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, y desde esas oficinas recorrían durante muchos años toda la isla de Cuba. Y en esta idea nace una estrategia de Fidel que revolucionó a Pinar del Río. Y fue precisamente la idea del desarrollo de la revolución agroturística de Cuba. Fidel, desde muy joven, había sido un gran deportista, pertenecía a los Boy Scouts y en el Colegio de Belén había alcanzado incluso el máximo grado como jefe de las partidas de Boy Scouts en visitas que se hicieron a la provincia de Matanzas y a la provincia de Pinar del Río. Y está el ejemplo que da Fidel, tan joven, cuando al salir de Jardín de Aspiro, que era donde estaba el campamento de los jesuitas, en la zona de San Cristóbal, camino al Pan de Guajibón, es decir, más de 40 kilómetros de recorrido, el río Taco Taco estaba crecido y él le pide permiso al profesor que iba al frente de ellos para lanzarse a las aguas, porque él era un gran nadador, y tratar de poner una cuerda que permitiera que el resto de sus amigos pudiesen pasar y de sus compañeros con discípulos pudieran pasar el río. Y así él logró salvar ese río crecido con unas aguas bravías que realmente bajan de las montañas de la Sierra de Rosario, y pudo colocar la cuerda por donde pasaron todos sus compañeros. Esa noche debió de sentirse orgulloso Fidel a ver cómo se levantaba las altas montañas del Pan de Guajibón con más de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Y al otro día hicieron el ascenso a su cumbre. Y fue la primera vez que Fidel pudo ver todo el largo espacio de la geografía pinareña a sus pies. Y estaba casi convencido que ese fue su primer gran amor con la tierra de Vuelta Abajo, que después lo vamos a ver ya en esta revolución agroturística de Cuba, cuando él escoge a Pinar del Río para hacer estos grandes experimentos que él comenzó a hacer en esta provincia. Precisamente en esos recorridos con Núñez Jiménez visita la zona de los Jazmines, la Loma de los Jazmines, donde se encontraba un pequeño restaurante con unas casetas y una piscina pequeña, y el Mirador de Leones, se llamaba así por la Sociedad de Leones de La Habana, que habían puesto un mirador donde estaban los bustos de Pedro García Valdés y de Domingo Ramos, el mejor pintor y el mejor cantor del valle. Y todo esto trajo consigo
que él, conversando con el dueño de ese restaurante, le preguntó cuáles eran sus intereses con el restaurante, y el dueño le explicó que había pedido un crédito al Banfay y lo que iba a hacer, y Fidel le propuso que por qué no hacían un hotel para todos los cubanos, a lo cual él aceptó, y ahí es que nace el Hotel Los Jazmines, con una idea de que el turismo fuera para los cubanos. De ahí se dirige a la Loma de la Ermita. La ermita en la parte sur del pueblo de Viñales, y desde esa punta de la loma donde antiguamente existió una ermita porque era el camino real desde Pinar del Río hasta Viñales, se da cuenta de que se podría montar otro hotel con las mismas características. Lo mismo va a realizar cuando él se dirige a la zona de San Vicente, donde desde ese punto visita dos escenarios maravillosos de la geografía pinareña. Valle de Ancón, donde crea todo un imaginario a partir de su presencia por parte de los habitantes de este pueblo, incluyendo un bohío que hoy todavía es el museo de la visita de Fidel a Valle de Ancón. Y el otro sitio es Puerto Esperanza, donde él, en la parte de una finca de un antiguo terrateniente en Rosario, decide construir un pueblo para contribuir a la vida de los campesinos que vivían trabajando para esa hacienda ganadera, y se erige el pueblo de Rosario propiamente dicho. Ese mismo día, en la tarde, se reúne con la cooperativa que pretendió en ese momento crear de pescadores en Puerto Esperanza, porque los pescadores se quejaban de que no se le pagaba el pescado correctamente, y él entonces orienta que se cree esta cooperativa de pescadores en el pueblo de Puerto Esperanza. Retorna esa noche a San Vicente, y al otro día, en la mañana, visita la Gran Caverna de Santo Tomás. En la Gran Caverna de Santo Tomás ocurren varios hechos emocionantes. Primero que todo, ahí conoce a un campesino que había sido guía de Antonio Núñez Jiménez en los estudios de la caverna, a los cuales le propone, desde la cueva de Mesa, donde estaba el campamento, después de recorrer esta caverna de más de 45 kilómetros de longitud, y le propone a este campesino, Malagón, que si estaba dispuesto a organizar una guerrilla, porque Malagón le estaba contando de las cosas que estaba haciendo el Cabo Lara en la región, y él le dice que si estaba dispuesto a crear una guerrilla, y le propone que escoja 12 hombres para poder capturar al Cabo Lara. Una idea ingeniosa de él, indiscutiblemente. Ya desde ese momento, hacía algún tiempo, el ejército rebelde estaba recorriendo las montañas, incluso había tenido contacto con el Cabo Lara, pero este campesino también, que había sido batistiano, es decir, había sido casquito de Batista, era muy escurridizo porque conocía muy bien la zona, y constantemente se le escapaba al ejército rebelde. Por eso es que la idea de Fidel de que los campesinos mismos, que también conocían bien la sierra, trataran de capturarlo, y ahí nace la famosa frase: Malagón, si ustedes triunfan, habrá milicias en Cuba. Una frase que marcó un antes y un después, aun cuando ya en ese momento el pueblo estaba siendo organizado en forma de milicia, pero esa frase representó un acicate para estos campesinos que en breve tiempo, después de pasar su entrenamiento en la región de Managua, pues regresaron y pudieron dar captura al Cabo Lara. Y ahí nace la leyenda de la milicia de los Malagones. Y ahí mismo, en ese escenario, en el Valle de Santo Tomás y en el Valle del Quemado, es que se crean las dos comunidades, una de ellas de las más hermosas de Cuba, la comunidad de Moncada, y la otra, una comunidad rústica en la zona del Quemado, para que los campesinos tuviesen un mejor nivel de vida. Se crean las tiendas del pueblo para que los alimentos le lleguen al campesino de forma más fácil. Se crean las postas médicas de aquel entonces, que fueron los antecedentes posteriormente de los consultorios del médico de la familia, y comienza todo un proceso de darle una dignidad al campesino en esa región. Estas son
de las ideas que están recogidas en este libro. Además, aquí nosotros hablamos de la creación de la cooperativa y del pueblo de los hermanos ahí en la zona de San Luis, una cooperativa muy parecida a la de Moncada también, con iguales características, del desarrollo turístico en la región de Guanacabibe, de Laguna Grande, de la zona de María la Gorda, de los recorridos que él hizo por la zona de Rancho Mundito, cerca del Pan de Guajibón, donde él estuvo presente, en todas estas localidades que llevaron consigo que Fidel fuera fundando en cada lugar, de acuerdo a las características del espacio, o un lugar turístico como las Cabañitas de la Guira, en la Cueva de los Portales, o lo que después le permitió escoger este lugar como escenario para la comandancia de Che en la crisis de octubre, y que después ahora sea un lugar de visita turística con una base de campismo y el campamento de Che dentro de la caverna, que es un lugar que mucho se visita en este país. Pero también las Cabañitas de la Guira, que fueron una idea maravillosa. Hoy el Parque de la Guira está siendo recuperado. Y hay una famosa historia contada por el propio Núñez Jiménez en la revista INRA de aquel entonces, que cuenta que cuando el primer ministro, que era Fidel en ese momento, está sentado en la zona de la Guira viendo las bellezas de Cortina, de la casa de Cortina, de la casa china, de la casa japonesa, de los jardines de Cortina, alguien sugiere que dónde van a dormir. Y alguien dice, bueno, dormimos en casa de Cortina, y él, con el respeto que se merece, dice que no dormirán en casa de Cortina porque esa casa todavía es propiedad de Cortina. Y con ese respeto dice, vámonos a la sierra, al monte, y esa noche la pasan en tienda de campaña bajo los pinos, en el lugar donde después nace el proyecto de las Cabañitas de la Guira, que fue un lugar maravilloso con cabañas hechas sobre los árboles. En sentido general, todo este estudio que hizo Fidel de Pinar del Río le permitió desarrollar también Soroa, visita a Soroa cuando ya existía el hotel de Soroa, cuando ya visitían las cabañas de Soroa, el jardín de orquídeas de Soroa. Él admiraba mucho a Camacho, que era el dueño de ese jardín, que lo había creado sobre una historia hermosa y triste a la vez, y abre este espacio para todo el pueblo y no solamente para las clases adineradas. También conoce lo que hoy ya se convirtió en una idea práctica, pero que en aquel entonces era uno de los lugares más míseros de nuestro país, la Sierra de Rosario, o lo que se llama hoy Las Terrazas, el lugar de Cusco, donde nació ese gran cantante Polo Montañés, que salió del centro de ese Cusco, y él conoció este espacio, y cuando tuvo la oportunidad implementó con Osmani y Cienfuegos las posibilidades de un desarrollo agroforestal y posteriormente del desarrollo turístico de Las Terrazas y de todo un plan de desarrollo sustentable, el primero que se llevó a la práctica en nuestro país. Realmente el andar de Fidel por estas tierras están recogidos en esta pequeña obra, que es un homenaje de amor, de cariño, de todos los historiadores y del pueblo pinareño a su comandante jefe, Fidel Castro.